hoy, pero no sé si hay algún problema en el OneDrive, que el enlace no me manda a las clases virtuales. Sí, bueno, en todo caso, no se olviden, las clases virtuales también están en el Teams, ¿no? En la parte de Teams donde cuando se enlaza la clase de la materia, ahí están, ¿no?, los videos. Sí, voy a ver qué es, de pronto le voy a crear de nuevo la carpeta, pero sí está medio extraño lo del aula virtual. Sí, bueno, en todo caso, no se olviden, en la parte de Teams también están los videos, ¿no? Sí, bueno, vamos a empezar la clase hoy. No se olviden que les mandé a ver la parte del video. Imagino que sí pudieron ver el video, ¿no es cierto? ¿Me confirmas? Alex Patiño, ¿me escuchas? Sí, 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 sí pude ver. Ya, espérame un poquito. Dame un minutito, ¿ya? Bueno, mil disculpas, estaba con una compañera que tiene un problema y le agregué. Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy y les comparto la pantalla. Ya, bueno, como les había indicado en la última clase, les van a revisar algo respecto a lo que son la parte de números o variable compleja, que básicamente la idea es trabajar con números imaginarios, ¿no? Entonces no se olviden, la idea básicamente es la siguiente. Y nosotros cuando trabajamos con números imaginarios, normalmente se les suele representar con la letra Z. Eso suele ser normal en los libros, ¿no? Y la idea es que nosotros tenemos dos componentes de un número imaginario, la parte real y la parte imaginaria. Sí, básicamente, si ustedes se dan cuenta, un número imaginario podría ser algo que va más allá de un número real. O mejor dicho, un número imaginario contiene a los números reales. Entonces, un número imaginario sería un poco más completo, ¿no? Ustedes pueden encontrar varias formas de representar estos números imaginarios. De pronto, a veces también se les puede encontrar, por ejemplo, como coordenadas, X y Y, o como A y B, ¿no? Va a depender cómo se lo esté trabajando. Pero puede ser en forma de coordenadas o puede ser en forma de la representación rectangular, que suele ser la más común, ¿no? Esta aquí de pronto nos puede parecer como que fuera vectores. Sí, esa sería una primera impresión. ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo dibujar un número imaginario de alguna forma, si de pronto quiero pasar de una representación rectangular a polar, que no es muy complejo, ¿no? Algo que también debemos recordar, de acuerdo a lo que se vio en la clase que les mandé a revisar el video, es que nosotros tenemos que tener en cuenta la parte del número imaginario, ¿no? Entonces, normalmente los números imaginarios aparecen eh, cuando quisimos resolver ecuaciones eh, de segundo orden y queremos encontrar las raíces y aplicamos la fórmula, normalmente esa raíz sale negativa. Entonces a eso le definieron con un valor, ¿no? Entonces el número es imaginario, el valor es raíz de -1. Y de ahí sale la parte de valor imaginario. A su vez, si nosotros de pronto ya quisiéramos trabajar un poco más allá, para poder encontrar que de pronto por ahí hiciéramos alguna operación, normalmente las operaciones tienden a que cuando yo multiplico números imaginarios, aparecer este signo, esta forma de i cuadrado, ¿no?
básicamente se reemplaza por menos 1. ¿Sí? El número imaginario es igual a raíz de menos 1. Y a partir de eso nosotros podemos ir desarrollando los ejercicios, ¿no? A lo que deben tomar en cuenta también es que normalmente se trabaja con la letra I, pero eventualmente también en muchos libros pueden encontrar con la letra J. Entonces, no importa si es I o si es J, ¿no? Realmente los dos son válidos, todo porque en la bibliografía se encuentra de esa manera. Sí, además de eso, también es importante que nosotros tengamos en cuenta que la parte de los números imaginarios, de alguna forma podrían representar algo como un vector, ¿no? Eso podría ser un poco interesante, más todo cuando vayamos haciendo los ejercicios. Sí, igual, cuando se resuelva con esta variación de raíz de menos 1, ahí cuadrado igual a 1, ya podemos ir resolviendo, ¿no? Algo también que es interesante, que de pronto ustedes ya lo vieron en electrotecnia, lo están viendo en circuitos, es que yo de alguna forma puedo representar lo que son impedancias o puedo representar lo que son fuentes de energía a través de números complejos. Normalmente la parte real suele ser la parte resistiva, ¿no? Sí, de pronto si le han revisado eso, o todavía no lo ven, pero normalmente la parte real de un número imaginario, que es la letra A, suele ser la parte, esta es la parte real, ¿no? Suele ser la parte de un resistor, por ejemplo. Y la parte B normalmente suele venir de una inductancia o de una capacitancia, ¿no? Bueno, si no lo han visto, creo que en las materias lo van a ver, ¿no? Sí, cuando nosotros trabajamos de esa forma, tenemos una parte real y una parte imaginaria. Normalmente la parte real viene de una resistencia y la parte imaginaria viene de una inductancia o una capacitancia. Sí, eso cuando trabajan esto se les llama fasor. Por eso es importante trabajar con esta representación en números imaginarios, ¿no? Ahora, vamos a hacer algunos ejercicios para reforzar lo que ya se ha visto en el video que les mandé a revisar. Los ejercicios no suelen ser muy complejos en este sentido. No se olviden, como les decía, esta parte de números imaginarios es la parte más sencillita de la materia, ¿no? Pues imaginemos que vamos a multiplicar dos números imaginarios, ¿no es cierto? Entonces sería raíz de 2, yo que se me estoy inventando, menos i que multiplica a 1 menos raíz de 2. Y vamos a comprobar, ¿no? Si esto nos da menos 2i. ¿Sí? Entonces, realmente los ejercicios aparecen así en los libros, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es ir igual que en la álgebra normal. Se va destruyendo los paréntesis, se va multiplicando elemento a elemento, se maneja la parte de la ley de los signos y suele ser de la misma manera, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, sería raíz de 2, se mantiene porque no está multiplicando con nada, sería menos i, y aquí sí ya empezaríamos a operar la parte algebraica, ¿no? Sería i por 1, sería i, el signo negativo, y menos i por raíz de 2 sería más raíz de 2 y. Sí, entonces aquí me quedaría raíz de 2 y. No, perdón, aquí me faltó para hacer, ya, me quedaría de esa forma, ¿no? Sí, aquí me faltó agregar el i, el estoy agregando. Entonces sería menos i y el otro sería más raíz de 2 y cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si ves, cuando nosotros operamos estos elementos, de alguna forma empieza a aparecer cosas como el cuadrado, ya sabemos a qué corresponde, ¿no? Y eso podemos irlo desarrollando, ¿sí? Bueno, esto vamos a comprobar si es igual a menos 2 y lo primero que vamos a hacer es reemplazar este valor de aquí. O también podemos sumar, ¿no? No se olviden, el ser como vectores, se pueden sumar como cuando ustedes vectores, ¿no? Y la parte de lo de la eje X se suma con lo del eje Y. Aquí en cambio se suma lo real y se suma lo imaginario, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos tener raíz de 2 menos 2i, ¿no es cierto? Raíz de 2 menos 2i. Voy a sumarle solo la parte real, ¿no? Sería menos 2i. Y aquí la parte interesante, que es lo que ustedes deben manejarlo, es que ese raíz de 2i sería menos 1, ¿no? Sería menos 1. Perdón, y el cuadrado sería menos 1. ¿Sí? Te voy a poner más, listo. Sería menos 1 y a su vez eso, le voy a hacer aquí de una vez, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, esta es la parte importante, ¿no? Saber a qué valor representa el cuadrado, que sería menos 1. Entonces, este menos, básicamente le cambiaría el signo acá, entonces le puedo quitar y sería de esta manera, ¿no? Y aquí, como vemos, se puede o se va a eliminar el raíz de 2. ¿Sí? Como no es tan complicado, ¿no? Raíz de 2, y al final demostramos que menos
2i, y pues es igual a menos 2i, ¿no? Y realmente, como les digo, esta parte de aquí no suele ser complicado. Es igual a menos 2i. Sí, no sé si hay ahí hasta alguna pregunta hasta ahí. Como ven, no es tan complicado, ¿no? De pronto la notación o de pronto algo que se equivoquen, pero en estos ejercicios normalmente no se suelen equivocar, ¿no? Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que normalmente estos ejercicios, cuando ya se trabaja con circuitos eléctricos, ya suelen ser multiplicaciones más grandes, o suele haber divisiones, como se aplica el idioma, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto ahí puede haber cierta complejidad. ¿Sí? Entonces, veamos otro ejercicio. Por ejemplo, no se olviden, nosotros podemos tener varias representaciones, ¿no? La otra representación es, por ejemplo, tener en coordenadas, tipo coordenadas, ¿no? Es decir, esto como que fuera un punto. También es válido. Imaginemos que vamos a multiplicar dos números imaginarios que están en coordenadas. Ustedes lo pueden hacer de dos formas, ¿no? Inicialmente, cuando uno está aprendiendo, puede pasar primero a la forma de número imaginario o puede trabajar directamente, ¿no? Pero en este caso vamos a pasar al número imaginario. Sería menos 1 a la forma rectangular. Vamos a comprobar si eso es cierto, ¿no? Pues igual, esto funciona como el álgebra, como que tuvieran dos valores A y B que van a ir multiplicando, ¿no? Entonces empezaríamos a multiplicar. Entonces sería 2 por menos 2, me quedaría menos 4. Sí, me quedaría menos 4, bueno, me quedaría menos 4. Sí, ahora multiplico el siguiente elemento. Bueno, le voy a hacer así. Voy a pasarle al número imaginario, ¿ya? A la forma rectangular. Perdón, sería 3i y le van a ver más facilito. Acá sería menos 2 más i. Eso es igual a, o vamos a comprobar si es igual a eso, ¿no? Sería menos 1 más 8i. Algo adicional, antes que me olvide, esto del i puede ser i3 o puede ser 3i, realmente da lo mismo, ¿no? Aunque en algunos libros le ponen 3i, pero cuando trabajan con fasores, por ejemplo, trabajan con la letra J y le ponen J3, por ejemplo. Pero básicamente es la misma idea, ¿no? Entonces aquí podemos ya ir multiplicando cada uno de los elementos. Entonces sería 2 por menos 2 me quedaría menos 4. Luego sería 2 por i me quedaría más 2i. Luego sería menos 3i por menos 2 sería más 6i. Sí, 6i. Me quedaría 6i. Y luego menos 3. Y aquí, por ejemplo, sería i cuadrado, ¿no? Me quedaría i cuadrado. Sí, básicamente me quedaría de esta forma. Y eso vamos a ver, o a comprobar que es igual a menos 1 más 8i. Como le ven, no es tan complicado, ¿no? Aquí igual, suman números reales y números imaginarios. Perdón, la parte imaginaria y la parte real. Sería menos 4 más 3i. Menos 4, perdón, me quedaría, está bien, ¿no es cierto? Menos 4 más 2i, sí, más i. A ver, déjeme ver aquí, creo que me quedo es menos 4 más 2i, aquí es más 6, y no sé qué perdió, más 6i y menos 3i cuadrado. Ahí estaríamos bien, ¿no? Sí, entonces aquí ya me quedaría 8i, y me quedaría menos 3, y como es i cuadrado, ese se vuelve menos 1, ¿no? Aquí ya me cambiaría de signo. Básicamente tienen que tener cuidado ahí, ¿no? Normalmente ahí es donde siempre suelen equivocarse. ¿Sí? Entonces quedaría de esta manera. Pues aquí ya me quedaría menos 4 más 8i. Y este elemento de aquí, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos. Por menos me quedaría más 3, ¿no? Le pongo más 3. Sí, ya le hice de una vez. Entonces aquí me quedaría ya la parte real, menos 1 más 8i. Y hemos comprobado que es igual a menos 1 más 8i, ¿no? Como ustedes ven, realmente no hay mucha complejidad en esta parte. Obviamente sé que sí suelen ser súper sencillos, ¿no? Sí, entonces sería el segundo ejercicio. Más todo lo que quiero que vean es la nomenclatura. Por los libros, porque los libros suelen cambiar la nomenclatura y a veces sí es medio complicado. Sí, ahora vamos a hacer otro ejercicio. No sé si está claro, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alex Guerrero, no sé si me escuchas. Alex. Alex Guerrero. Sí, dime Alex Patiño. ¿Sí está claro? No, ¿Tienes alguna pregunta? me hablaba a mí. Bueno, ya que me respondiste, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna.
Sí está claro, ¿no es cierto? Sí. Ya, genial. Entonces sigamos trabajándole, ¿ya? Como les digo, realmente no hay tanta complejidad. De pronto a veces las operaciones suelen ser un poquito las... Nos podemos equivocar. Por ejemplo, les voy a poner este ejercicio. Ya resulta un poquito más complejo, pero más que todo por la parte de... Puede ser un poco más largo, ¿no? Pero no hay tanto lío. Luego, bueno, más adelante, pero en la próxima clase, si alcanzamos, vamos a ver un poquito de MATLAB para que de pronto, los que van a hacer los trabajos en la casa, puedan comprobar con MATLAB, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejercicio de aquí, y es un poquito más largo, y queremos comprobar si es igual ahí sobre 2, ¿no? Ya, entonces esta parte sería así. Por ejemplo, aquí ya tienes una multiplicación y aparte tenemos una división. Sí, eso de pronto se va a poner un poquito más complejo, más todo un poquito más largo, ¿no? Y normalmente, ¿qué recomiendo yo? Si es que están haciendo a mano, ¿no? Por ejemplo, hacer una multiplicación de los dos primeros y luego otra vez los dos, ¿no? Si ustedes tratan de hacer, por ejemplo, de una vez todos, podrían equivocarse o cometer algún error, ¿no? Normalmente traten de hacerle paso a paso hasta que logren dominar. Aquí vamos a ir a hacer esta multiplicación. Sería 1 por 2, me queda 2. 1 por menos i me queda menos i. Luego menos i por 2 me quedaría menos 2i. Luego me queda menos i por menos i, me quedaría más i cuadrado. Entonces, como ven, algo interesante es que normalmente siempre pasa eso. Es que los dos números complejos tienen la parte imaginaria, siempre va a aparecer un i cuadrado en algún lado, ¿no? Y les digo, siempre traten de hacerle paso a paso, al menos hasta que luego logren dominar y puedan y hacer las multiplicaciones directas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, tenemos este aquí. Y aquí igual podemos irle simplificando. Sumamos parte real y parte imaginaria para que se haga un poquito más pequeña la multiplicación. Vamos viendo ahí, ¿no? Ahí me quedaría, la parte real sería 2 menos 3i, ¿no? Y luego sería más i cuadrado. Entonces, como ese i cuadrado, yo ya sé que esto de aquí se va a hacer menos 1, lo que habíamos indicado acá arriba, le pago directamente, ¿no? Ya es menos 1 más 2 me va a quedar 1. Me queda 1 menos 3i. ¿Cuál le voy a multiplicar? 3 menos i. 3 menos i, ¿no? No se olviden eso porque le hicimos algunos ejercicios. Si quieren le hacen el paso, desde el paso anterior, ¿no? Pero ya le hago directamente. Ya, entonces me quedaría de esta forma. Sí, entonces ahí ya, si ven, siempre se deduce la parte real y la parte imaginaria. Seguimos multiplicando. Siempre tendrán bastante cuidado porque normalmente así cuando dan las pruebas he visto que en las multiplicaciones de los signos suelen a veces cometer errores, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado. Vamos a hacer esta parte, me quedaría, bueno, ya me lo hacemos, ¿no? Me quedaría 1 por 3, me queda 3, 1 por menos i, menos 3i por 3, menos 9i, y menos 3i por menos i me quedaría más 3i cuadrado. Pues como ven, siempre se repite el i cuadrado, el i cuadrado, el i cuadrado. Como ya sabemos a qué corresponde, ya no se vuelve tan complejo, ¿no? Que sería i sobre 2. I sobre 2. Podemos irle reduciendo, y le vamos a ir reduciendo. Un poquito más corto, pues me quedaría lo mismo, ¿no? Este le hago paso a paso más todo para que vayan viendo cómo se ejecuta y para que no tengan ningún inconveniente, ¿no? Aquí vamos a hacer lo siguiente, aquí sería 3, y una vez esté de aquí ya le puedo hacer menos 1, ¿no? Si ven, ahí como va a ser menos, me quedaría 3 menos 3, me queda 0 en la parte real, me quedaría menos 10i. Sí, la parte real realmente le puedo obviar, ¿no? Porque es 0 en este caso. Entonces me quedaría sobre i sobre 2. I sobre 2, entonces me quedaría de esta manera, ¿no? Como digo, la parte real le podemos obviar, entonces me quedaría sobre 10i. Ahora, aquí es la parte, creo que la parte más importante, normalmente cuando ustedes hacen lo que son los números imaginarios, ¿no? Normalmente nosotros tenemos, los números imaginarios deben ser de esa forma, a más bi. Pues normalmente son de esa forma, pero ustedes ven aquí sería 5 sobre menos 10i. Entonces siempre tenemos que llevarlo hacia arriba.
Para esto, lo primero que hay que hacer es tener el concepto de lo que se llama número complejo conjugado. Que igual, me imagino que lo vieron en el video, ¿no? El complejo conjugado básicamente de un número, en este caso un número imaginario, es el mismo, pero cambiado de signo la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, si aquí, por ejemplo, fue más, su complejo conjugado va a ser menos, ¿sí? Entonces, para ampliar la nomenclatura sería algo así. Si aquí fui más, aquí se cambia a menos, ¿no? Este es el número imaginario de la forma normal y este sería su complejo conjugado, ¿sí? Eso normalmente lo utilizamos mucho cuando hagamos divisiones. ¿Por qué? Por lo siguiente. Imagínense, voy a poner aquí un ejemplo, ¿ya? Y con eso nos vamos a dar cuenta que nos va a ayudar para el ejercicio de arriba. ¿Sí? Entonces imaginemos que tenemos el número imaginario de esta forma, ¿ya? Le vamos a hacer de esta manera y imaginemos que tenemos algo así. 1 sobre, yo qué sé, 1 más i. ¿Sí? Como ya les había manifestado, la idea es que me quede de esta forma. La parte real más una parte imaginaria. Para poder resolver esto, nosotros vamos a multiplicar por su complejo conjugado. ¿Sí? Entonces voy a poner 1 menos i. Y a su vez vamos a multiplicar y a dividir. ¿Sí? Es decir, yo me genero otra multiplicación aquí, voy a poner así para que se vea mejor. Por ejemplo. Y vamos a desarrollar. Es decir, cuando nosotros tengamos divisiones para un número complejo, lo que vamos a hacer es, vemos el complejo conjugado de abajo, ¿sí? Del denominador, que vendría a ser este, ¿no? Este es el denominador. Sí, hasta esta parte del denominador, ¿no? Ya. Entonces, viendo el denominador, lo que hago yo es multiplicar y dividir el complejo conjugado. En este caso es 1 más i, me quedaría 1 menos i. ¿Con qué fin? Con el siguiente. Entonces, si multiplico, me va a quedar de esta forma. 1 menos i. Y abajo me va a quedar 1 más i, que multiplica a 1 menos i. Si nosotros empezamos a operar, me quedaría de esta forma. Se mantiene el numerador 1 menos i. Pero abajo, veamos lo que pasa, ¿no? Entonces sería 1 por 1, me queda 1. 1 menos i me queda menos i. Y por 1 me quedaría más i. Y el último sería más por menos me da menos i cuadrado. Sería i cuadrado, ¿no? Sería i cuadrado. Y vamos a seguir operando. Arriba me sigue quedando lo mismo, ¿no? 1 menos i. Y abajo me quedaría. Fíjense aquí, esta parte de aquí del menos i y el más i se eliminan. Sí, el menos i y el más i se eliminan. ¿Sí? Me cogí ahí, pero bueno. Entonces, si yo sigo operando, me quedaría 1. No existe parte imaginaria. Y de paso, este menos i cuadrado sería a la menos 1. Sí, entonces si multiplico esto, me quedaría de esta manera. Estoy haciendo todos los pasos para que vean cómo se desarrolla esta división. Entonces sería 1 menos i. Y aquí me quedaría 1 más 1, ¿no? Y al final, bueno, me quedaría 2. Sí, entonces finalmente si yo escribo a este número imaginario que inicialmente empezó como una división, me quedaría el número imaginario z es igual. Aquí podemos, por ejemplo, poner 1/2 menos sobre 2. ¿Sí? Pues ya tenemos parte real y parte imaginaria, ¿no? Sería 1/2 y menos 1/2. Pues de esta forma es como se desarrollan. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Que el momento que yo le divido para un número, para su complejo conjugado, siempre me va a dar un número real abajo. De tal manera que ya puede quedarme la forma del número complejo como tal, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿para qué me sirve esto? Básicamente para el ejercicio que estamos trabajando acá. Voy a copiar acá de nuevo, ¿ya? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Primero identificamos cuál es el número. En este caso no tiene parte real, o si quiere le ponen para que no nos confundan, ¿no? Lo voy a poner así. Pues, ¿qué es lo primero que debo hacer? Multiplicar y dividir por el complejo conjugado. Pues le voy a multiplicar así. Arriba le voy a poner complejo conjugado, que sería igual a 0, pero va a ir más 10i, ¿no? Y abajo es la misma idea. 0
más 10i. Sí, obviamente la parte real, bueno, el poco cero, pero si quieren le ponen, entonces para hacerle un poco más completo, ¿no? Para que le vean cómo queda. Entonces me quedaría de esta manera. Le seguimos desarrollando para ver cómo nos queda, ¿no? Arriba tendría 5, que multiplica a 0, más 10i. Y abajo tendría 0 menos 10i, que multiplica al 0 más 10i. 0 más 10i. Sí, entonces me quedé de esta forma. Como digo, la parte real realmente no importa mucho. Sería 0, entonces no hace falta multiplicar, ¿no? Le pongo de forma completa. Bueno, entonces ahí empezamos a operar. ¿Cómo me quedaría? Arriba me va a quedar, bueno, ahí le podemos empezar a multiplicar, ¿no? Que podemos empezar a multiplicar. Y abajo nos quedaría, a ver cómo nos queda abajo. Sí, me quedaría 10i. Ya, por ejemplo, bueno, aquí le podemos multiplicar, ¿no? Directamente. Entonces, digamos, aquí me quedaría este 5 por 10, me quedaría 50i. Y abajo no se olviden, no hace falta la parte real, ¿no? Entonces me quedaría simplemente el menos de 100 y cuadrado. 100 y cuadrado, ¿no? Sí. De pronto sí que querían haberle hecho un poquito más simple, hubieran dividido ya el 5 para el 10, les quedaba un medio para que no les salga un valor tan alto, ¿no? Pero bueno, lo hice de esta forma. Entonces me quedaría de esta manera, me quedaría ahí sobre 2, ¿no? Sí. Y ahí seguimos desarrollando. Miren, arriba ya tengo la parte imaginaria y esta parte de aquí simplemente corresponde a menos 1, que habíamos analizado arriba, ¿no? Acá está, menos 1. Entonces ya le puedo desarrollar, pues me queda directamente. Me queda 50i. Y abajo me quedaría menos 100 por menos 1, me quedaría 100. Y eso es igual a i sobre 2. I sobre 2. Y ya simplemente dividimos, ¿no? Pues ya llegamos a la igualdad. Me quedaría 50 para 100, me queda i sobre 2, ¿no? Es igual a i sobre 2. Siempre, como les digo, la parte importante aquí es la del número y complejo conjugado, ¿no? Entonces aquí ya demostramos esa parte de la igualdad, ¿sí? Entonces no se olviden, importante aquí, complejo conjugado. O sea que tenga, normalmente cuando tiene la parte imaginaria, ¿no? Si tiene parte real no tiene sentido, pero con la parte imaginaria sí podemos trabajar. Entonces no se olviden multiplicar por el complejo conjugado y dividir por el complejo conjugado, básicamente para que podamos tener el número de la forma a más b i o a más menos, a menos b i, ¿no? Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. A ver, déjenme ver. Espera un segundito. Brian Cando, no sé si me escuchas. Brian, ¿me escuchas? Sí, profe. Sí está todo Ya, claro. no sé si tienes alguna pregunta hasta ahí, ¿está claro? Sí está claro, profe. Ya, genial. Entonces esta parte es bien importante, ¿no? Cuando trabajan ustedes con circuitos y estén trabajando con fasores, va a ser muy importante estas divisiones porque se van a encontrar, ¿no? Normalmente la relación entre voltaje y corriente van a tener que hacer alguna división, una multiplicación, entonces va a ser muy importante esta parte. Ahora, veamos un siguiente ejercicio. No se olviden, hay que recordar, bueno, aquí les voy a poner, ¿no? Esto no se olviden, les voy a poner como recordar para cuando estudien, ¿no? Recuerden del complejo conjugado. Sí. Ahora, normalmente pueden encontrar dos formas. Esta parte aquí, el complejo conjugado puede ser escrito de esa forma, pero en algunos libros también he visto de esta manera. Lo voy a poner porque de pronto se van a encontrar en los libros, ¿ya? Puede ser Z, algunos también le ponen de esta forma. Le ponen Z, perdón, le ponen Z con el asterisco, ¿no? Así, de esta manera también. Los modulados. Pero es lo mismo, ¿no? Simplemente son formas de nomenclatura de los libros. Entonces aquí, por ejemplo, va a ser A menos más B. Cualquiera es válida, ¿no? Que de pronto a lo mejor encuentran algo así en alguna prueba o en algún ejercicio, entonces es lo mismo, ¿no? Complejo conjugado
ponen la barrita y o complejo conjugado le ponen el asterisco. Nos pueden encontrar esas dos maneras, ¿no? Entonces vamos a hacer otro ejercicio más. Sería el cuarto. Sí, imaginémonos lo siguiente. Voy a empezar a darle. Vamos a hacer una operación un poco más compleja, ¿ya? Entonces imaginemos que definimos un Z1 de la siguiente manera. Un número complejo de esta forma, que vendría a ser, bueno, hagámosle este 2 más i, seno. Sí, hagámosle 2 más i, 2 más i, el Z1, y el Z2 vamos a hacer que sea igual a 3 menos 2i. Y 2 más i, sí, de esta forma le dejamos, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es algo que igual les mandé en el video anterior, a repasar, que es lo que es el módulo, ¿no? El módulo de número imaginario. Hagámosle 3i. El módulo normalmente se representa en esto, dentro de unas barritas, ¿no? Aquí sería Z1 menos 4Z2. 4Z2, ¿sí? Y eso vamos a ver a cómo nos da, ¿ya? Esto no sabemos, vamos a calcular. Ahora, pues lo primero que podemos hacer aquí es primero desarrollar el número entero, pues el número completo, ¿no? Hacer toda la operación, tanto la multiplicación del Z1 y la multiplicación del Z2. Entonces, hagamos, ¿ya? Sería 3, 2 más i, menos 4, 3 menos 2i, 3 menos 2i. Entonces vamos desarrollando más abajito. Tendríamos de esta manera. Sería 3 por 2, sería 6i, perdón, 6 más 3i. Y sería menos 12 más 8 más 8i, ¿no? Menos 6 más 3i menos 12 más 8i. Sumamos la parte real y sumamos la parte imaginaria. Y seguimos manteniendo el valor absoluto, ¿no? O la magnitud. No sería 6, sería menos 6 más, sería, a ver, más 11i, ¿no? Y me quedaría el 3 más el 8i, me quedaría 11i. Y luego de ese, ahí le sacamos la parte del módulo. Entonces, yo le voy a poner otro recordar aquí, cómo se saca esa parte, ¿no? Entonces, no se olviden. Aquí la idea es que si yo tengo un número imaginario z, tengo un número imaginario z igual a más bi, si yo quiero sacar el módulo de ese número imaginario, va a ser igual a la raíz del primer elemento al cuadrado. Acá sería a al cuadrado, más b al cuadrado, ¿no? Más b al cuadrado. Eso estaba en el video que les mandé a revisar, ¿ya? Y otras propiedades más, ¿no? Entonces esto sería para recordar, no se olviden cómo se saca el módulo, ¿no? Ya, pues vamos a hacer lo mismo con este número imaginario para sacar el módulo, ¿no? Entonces me quedaría igual, raíz. Lo voy a hacer completo porque a veces saben equivocarse en esto, más todo por el signo, ¿no? Ustedes tienen, el signo va adentro, ¿no? Entonces sería menos 6 al cuadrado, siempre es más, y el siguiente elemento que sería el 11 al cuadrado. Les pongo así porque a veces suelen equivocarse. He visto a veces que se le ponen, digamos, que fuera yo que sé 6 menos 11. A veces suele pasar que aquí le ponen el signo aquí. Y no es así, ¿no? El signo iría adentro, pero obviamente como está elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Siempre el módulo es positivo, ¿no? Son los dos elementos al cuadrado. Le sacamos de esta forma y vamos desarrollando, ¿no? Que sería 6, sería 36 más 121. Sí, donde finalmente me quedaría, sería raíz de 36, sería 157, ¿no? 157. Esa sería la respuesta final. Si ven como realmente tampoco es muy complicado, de pronto, como digo, la operación va a depender, ¿no? Si, por ejemplo, yo empiezo a elevar al cuadrado, el día se vuelve un poco más complejo. Pues vamos a hacer otro ejercicio más. Si ven que no está tan complicado.
Vamos a hacerle uno que de pronto puede ser un poquito más largo. Van a intentar hacerlo ustedes, ¿no? Les voy a dar un número Z de esta forma. Voy a llamarle un Z3, ¿ya? Creo que el Z3 es igual. Vamos a complicar un poquitín. Le voy a hacer un menos un medio más es de 3 sobre 2 y entonces sería nuestro número imaginario. Sí, la operación que debemos determinar es la siguiente. ¿Cuánto sería lo siguiente? Yo voy a elevarle a la cuarta, pero no voy a elevarle al número, sino que voy a hacer lo siguiente. Vamos a determinar qué sería este valor. Bien. Día. Ay, perdón, Z3. Quiero saber cuánto equivaldría, no cuánto es igual, lo siguiente. Entonces sería, no se olviden, el número Z3, el número imaginario es menos un medio más raíz de 3 y lo que quiero es saber cuánto equivale su complejo conjugado elevado a la cuarta. ¿Sí? Entonces ese ejercicio vamos a tratar de hacer, ¿ya? Les doy unos 5 minutitos y vemos cómo les queda.
Bueno, vamos a continuar. No sé si alguien me ayuda. A ver cómo nos quedó. Y veamos. Darwin Jiménez, Darwin, ¿me escuchas? Sí, Inge. Buenas Dime, tardes. ¿cómo lograste ya terminar? ¿Cómo te quedó el resultado? No sé si hice bien, pero me salió lo mismo que Z3 conjugado. Exacto, debe quedar el Z3 conjugado. Sí está bien, ¿ya? Sí está bien. Bueno, le voy a escribir aquí, ¿ya? Sí, entonces lo primero que vamos a hacer, o lo primero que podemos hacer, lo voy a escribir aquí, podemos sacar el complejo conjugado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el complejo conjugado sería directamente, ¿no? El Z3 conjugado, lo escribimos aquí. Lo voy a hacer brevemente, imagino que ustedes también lo hacen, de pronto si alguien se equivocó y ya le va revisando dónde se equivocó, ¿no? Entonces el complejo conjugado, como decía, simplemente se cambia el signo en la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces me quedaría menos un medio, ¿sí? Menos un medio, listo. Menos, no simplemente aquí es el cambio de signo. ¿Sí? Me queda raíz de 3 sobre 2 y ese sería el complejo conjugado, y ese es el que tenemos que elevarle a la cuarta, ¿no? Sí, de esta forma. Entonces, algo interesante mañana a ver más adelante, cuando tengamos que elevar, por ejemplo, una potencia que ya es muy grande, que sea la 10, ya resulta la multiplicación muy compleja, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso vamos a elevar a la cuarta. Esa sería básicamente la idea, ¿no? Entonces, obviamente, directamente no lo van a poder hacer, o si lo hacen, resulta muy complejo, pueden cometer algunos errores, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer directamente, a lo mejor es dividirle, ¿no? Sí, es decir, podríamos hacer primero al cuadrado y luego a la cuarta. Algo así podríamos hacer, ¿no? Para que resulte un poco, no nos equivoquemos, ¿no? Por ejemplo, vamos al cuadrado y luego al cuadrado. Y el cuadrado y al cuadrado, ¿sí? Bueno, aquí lo voy a hacer directamente, les voy a poner lo que sale la parte interna, ¿no? Pues es igual, como ya lo hicieron, le pueden verificar. Entonces aquí yo le voy a elevar al cuadrado, entonces ya el primer elemento se multiplica a sí mismo, ¿sí? Y algo interesante es que en este ejercicio se vuelve el conjugado del conjugado, ¿no? Entonces, si desarrollan esto, les va a quedar de esta forma, ¿sí? Es decir, en este caso, en este ejercicio, le sacamos el complejo conjugado, le multiplicamos por el mismo, es decir, le elevamos al cuadrado, y resulta que vuelve a ser el complejo conjugado o el número imaginario inicial. Y si a este le vuelven a elevar, resulta ser el complejo conjugado. Sí, en este caso, ¿no? Es bueno, eso lo comprueban ustedes, pero ahí les pongo. En este ejercicio pasa eso, ¿no? Se hace el complejo conjugado. Sencillamente. Entonces, el primer elevado al cuadrado me queda menos 1, menos un medio más raíz de 3 y si vuelvo a elevar al cuadrado, si lo multiplico el mismo por el mismo otra vez, me vuelve a salir el conjugado. ¿Sí? Entonces, al final la respuesta ha sido el conjugado del número imaginario que propusimos, ¿no? Inicialmente. Sí, en este caso, gracias, ¿no? Te molesta. Ya. Sí, no sé si a alguien le salía diferente. O sea, Estefanía, Tenorio, Estefanía, ¿me escuchas? Buenas tardes, Inge. Sí, sí, Dime, ¿sí te salió lo mismo? sí, sí, me salió lo mismo. Ya, genial. Como les digo, tendrán bastante cuidado cuando ejecuten, por ejemplo, se vuelve ahí cuadrado, cuando tengan un signo más por menos. Realmente he visto que se equivocan muy seguido, ¿no? Vamos a hacer otro. Ahora, en algunos ejercicios o de pronto se puede encontrar lo siguiente, cuando nosotros, por ejemplo, queremos demostrar algo. En el siguiente ejercicio vamos a ver una demostración. Vamos para que le vean cómo ustedes podrían solventar, si es que en el deber o en la prueba tienen algo muy similar, ¿no? Imaginemos que yo quisiera comprobar la siguiente igualdad, ¿sí? La siguiente igualdad sería que yo voy a sacar el complejo conjugado de la sumatoria de dos números imaginarios, ¿sí?
Vamos a llamar Z1 y Z2. Z1 y Z2. Quiero comprobar lo siguiente. Quiero comprobar que esto es igual a sacar el complejo conjugado de cada uno de ellos y sumarles, ¿ya? Sería Z1 más... Pues me parece que esto estaba en las propiedades que les dejé en el video. Pero bueno, le vamos a demostrar, ¿ya? Z2. ¿Sí? Imaginemos que en un deber, en una prueba, nos pidan comprobar algo. En este caso, por ejemplo, tenemos de esta manera. Entonces nos piden comprobar que si yo sumo dos números imaginarios y le saco el complejo conjugado, es igual a sacar el complejo conjugado de cada uno y luego sumarles, ¿ya? Entonces, para poder resolver esto, nosotros primero vamos a poner números imaginarios genéricos. En este caso, por ejemplo, de esta forma, para Z1 y para el Z2, de esta manera, ¿no? Estamos poniendo números imaginarios de forma genéricos, ¿no? Sería C más DI. Y vamos a empezar a desarrollar la igualdad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a sacar el completo de aquí. Entonces voy a escribirle aquí. Sería A más BI. Vamos a demostrar a ver si es igual. No le voy a poner completo. ¿Sí? A más BI. Y eso le vamos a sumar. Mismo. Más C más DI, ¿no? Simplemente estoy haciendo la ecuación que nos piden comprobar. Y eso quiero saber si de alguna forma esto es igual a sacar cada uno de los complejos conjugados, ¿no? En este caso sería A más BI por separado. Sí, de esta manera. Y más C más DI. De esta manera, ¿no? Entonces procedemos a, en este caso, por ejemplo, debíamos estudiar primero la sumatoria que está abajo, ¿no? Aquí tomamos la parte real y la parte imaginaria. Pues, por ejemplo, tendría la parte real A más C y agrupo con la parte imaginaria. B más D. B más D y no. En este otro caso, en cambio, procedo a desarrollar la parte del complejo conjugado, que es A menos BI más C menos DI. Y complejo conjugado del primero y complejo conjugado del segundo. Y procedemos a desarrollar, ¿no? Ahora voy a sacar el complejo conjugado de todo este número. Eso sería igual a más C menos D más DI. Sí, sería el complejo conjugado de todo ese número. Y aquí, por ejemplo, ya puedo empezar a agrupar la parte real y la parte imaginaria. Entonces igual le va a quedar A más C. Voy a sacar el signo como factor común y que me daría C, perdón, B más D, ¿no? B más D. Sí. ¿Sí? Entonces de esta manera puedo comprobar que se mantiene la igualdad, ¿no? Sí, entonces sí podemos decir que esto es cierto, ¿no? Sí, entonces de esta forma se pueden hacer las demostraciones. Eventualmente podrían encontrar alguna demostración, ¿no? Entonces para que hagan en la casa les voy a poner un ejercicio, traten de hacer la misma forma, ¿no? Y tratemos de demostrar lo siguiente. Entonces vamos a tratar de demostrar que si yo tengo, por ejemplo, o yo multiplico los números imaginarios, igual. Entonces imaginen, yo multiplico dos números imaginarios y le saco el módulo. Eso es igual a tener el módulo por separado, multiplicar estos dos módulos. Entonces vamos a comprobar, hacen lo mismo, ¿no? Ponen un Z genérico, aunque aquí la operación ya no es complejo conjugado, sino que es sacar el módulo. ¿Sí? Lo así como ejercicio para la casa, ¿no? Lo mismo, ¿no? Simplemente generan un Z1, generan un Z2, lo que ahora la operación sería sacar el módulo. Y vamos a comprobar si esa igualdad es
la misma, ¿no? Sí, ya. Ahora, hasta acá hemos visto un poquito de lo que estaba en la anterior clase, que les dejé el video para que no nos atrasemos. Entonces aquí sí vamos a empezar con la parte nueva, ¿no? Ahora, como ustedes vieron, esta representación del número complejo tenían en forma rectangular, pero también podemos trabajar la forma polar, es decir, vamos a tratar de sacar de manera gráfica, ¿no? Ahora, esta forma polar básicamente se representa con un radio y con un ángulo, ¿no? El ángulo normalmente que va a encontrar en los libros es el ángulo θ. ¿Sí? Por nomenclatura suelen ponerle de esa manera, ¿no? ¿Sí? Esto sería para coordenadas polares, ¿no? Coordenadas polares. ¿Sí? Ya vamos a ver de dónde se saca, cómo se calcula, cómo se pasa de una coordenada a otra, que tampoco resulta muy complejo, ¿no? Esto, bueno, esto de un punto, ¿no? En este caso, este punto o número imaginario, que ustedes lo vimos arriba en otra representación, puede ser un punto AB, ¿no? Y eso de aquí corresponde a un número, corresponde a un número complejo, ¿no? Vamos a ver a cuál. Número complejo. Nuevamente va a ser C es igual a más BI. Es decir, de alguna forma va a haber una manera de que yo pase una coordenada polar a una coordenada rectangular, ¿sí? O que le pueda mantener desde el punto de vista de un punto, ¿no? De un par ordenado A, B. Voy a copiar este gráfico para avanzar un poco más rápido. Un segundito. Voy a copiar aquí. Ya, bueno, ya le copié ahí, ¿no? Bueno, en este caso le voy a cambiar un poquitín, que voy a hacer la coordenada A, B, ¿ya? Bueno, esto ya vimos. B. Ya le cambiamos repito y les explico. Ahora un poquito de tiempo, ya. Pues imaginemos nosotros tenemos una coordenada A, B. Que bueno, en coordenadas polares sería Z es igual a A más BI. En coordenada como tal o como un punto sería A, B. Yo lo puedo representar de forma gráfica, ¿no? Esa es la idea, tratar de representar de forma gráfica. Entonces, la forma gráfica es en un plano, ¿no? Este sería el plano imaginario. Sí, normalmente ustedes cuando trabajan con vectores, en cambio es el plano X, Y y Z, ¿no? El plano que nosotros conocemos normalmente. Aquí en cambio es un plano con una parte real, que normalmente se representa con la letra R, y una parte imaginaria. Aquí puede ser IM o puede ser solo I. Los libros, bueno, le ponen I o IM, da lo mismo, ¿no? Pues tienen un eje real y un eje imaginario. Nosotros queremos, de alguna forma, que este número AB sea representado de una manera polar, es decir, en radio y en ángulo. A veces nosotros podemos tener el número real de esta manera y nos piden cómo sería la representación de manera polar. Claro, me preguntarán, ¿y por qué debe ser de manera polar? Resulta que en la parte polar nosotros podemos tener de alguna forma más operación y de pronto podemos trabajar de una forma un poco más interesante en el sentido de que puedo desarrollar más cosas. De pronto puedo cambiar la forma gráfica. Esto les va a servir bastante cuando ustedes trabajen con lo que es circuitos en corriente alterna. Porque en corriente alterna, cuando uno ve un voltaje o ve una corriente, normalmente no se grafica en el tiempo. Porque graficar en el tiempo significa que nos demoramos mucho, ¿no? Pero si graficamos desde el punto de vista de como que fuera un vector, yo puedo saber quién está atrasado respecto al voltaje, quién está adelantado, etcétera, ¿no? Eso ustedes lo estudian en el circuito cuando ya lo vayan a revisar, ¿no? Pero les va a ser muy útil, normalmente van a trabajar mucho con esto. Ahora, la parte del radio también vendría a ser el módulo, ¿no? Este radio que está A más B cuadrado, ya lo calculamos desde el módulo. Y también tenemos la parte del ángulo. Bueno, aquí es tangente del ángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos la representación polar, es decir, yo tengo un radio y tengo un ángulo, también puedo sacar la componente A y también puedo sacar la componente B. ¿Sí? Es decir, yo podría ir tanto desde el punto de vista de lo que es coordenadas polares
a coordenadas rectangulares. Pues no simplemente es Pitágoras, ¿no? Es un triángulo rectángulo, donde se calcula el radio y se calcula el ángulo, ¿sí? Pero ahora, algo interesante aquí que también deben notar es que existe una relación entre un número imaginario y una función exponencial, que la vamos a ver más adelante, por eso ahí la parte de función exponencial, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la función exponencial tiene una relación con lo que es senos y cosenos. Y eso desde el punto de vista matemático suele ser muy útil para muchas cosas, ¿no? Entonces, miren, esto es muy fácil. Esto de aquí también le suelen llamar, voy a poner aquí porque voy a encontrar en los libros. Esto sería el módulo, ¿no? Módulo. ¿Sí? Este sería el módulo. Y que básicamente es el radio, el módulo, es lo mismo, ¿no? Y aquí, bueno, aquí pueden despejar el ángulo, que sería inverso tangente, ¿no? Pero cuando saquen el ángulo, al ángulo también se le suele llamar como argumento, ¿sí? Entonces es ángulo o argumento del número imaginario, si está en coordenadas polares, ¿no? ¿Por qué les sirve esto? Porque normalmente cuando ustedes trabajan en programación y quieren sacar, por ejemplo, de un número imaginario el ángulo como tal, existe unos comandos que se llaman arc. Normalmente viene así, ¿no? Y ustedes pueden programar, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, estuviera ya en coordenadas, yo quisiera, por ejemplo, ya encontré mi representación en coordenadas rectangulares y si quisiera volver a, perdón, en coordenadas polares y quiero volver a coordenadas rectangulares, simplemente si ustedes se fijan, yo podría hacer lo siguiente. Si es que no se olviden, Z es igual a más BI, ¿cierto? Si es que yo veo ese gráfico, yo también puedo deducir lo siguiente, que Z es igual a qué. Sí, aquí yo podría, ¿cuánto vale A? R coseno de teta. ¿Sí? Estoy reemplazando simplemente porque aquí me dice que A vale R coseno de teta, desde el punto de vista gráfico, ¿no? Más R seno de teta por I. R seno de teta por I. Vamos a ponerle R ya. Aquí, por ejemplo, pueden sacar factor común. El R, entonces me quedaría R, de esta forma, ¿no? Le voy a repetir acá, R coseno de teta. Seno de teta, ¿no? Sería la forma en que yo podría pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. ¿Sí? Otra forma de ver el número complejo. Esta sería la manera, ¿no? Entonces vamos a hacerle un ejercicio rapidito. Imaginemos que a mí me da un número imaginario de esta forma. Z es igual a 1 menos I. Sí, Z es igual a 1 menos I. Aquí hay que notar lo siguiente. Normalmente en el plano, al igual que en la parte de lo que es el plano X, Y, Z, en este caso, bueno, es un plano, el plano imaginario, también tenemos 4 cuadrantes. Y sería 4 cuadrantes, ¿no? El cuarto cuadrante, el tercer cuadrante, el segundo cuadrante. No me deje, pero sí me deja poner. Este sería, perdón, el segundo cuadrante. También tenemos el primer cuadrante. Voy a ponerle por aquí. Bueno, vale, ya, que les vea. ¿Sí? Entonces tengo el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, si alguien me puede decir este número imaginario en qué cuadrante estaría. Si alguien. Le preguntemos a él. Eric Pinto, Eric, ¿me escuchas? Sí, qué bueno. Dime, este número imaginario Z es igual a 1 menos I, ¿en qué cuadrante estaría? ¿En cuál crees tú? ¿O en cuál está mejor? No sé si me escuchas. No se olviden, tenemos la parte En el real. primero, Ya, ¿por qué dices que está en el primero? Fijaste bien, este es el primer por el, cuadrante. Sí, dime, no te escuché. por el seno, lo que es el del No, ángulo. fijaste bien. Para poder, esto es como los vectores, ¿no es cierto? Te das cuenta que esto, digamos, tú hiciste 4x más 3y, más 3y, ¿no es cierto? Y tú querías graficar ese vector de alguna forma. Pues aquí viene a ser algo similar, ¿sí?
Este primer número representa la parte real. ¿Cuál es la parte real? El eje, como decir el eje X, no estoy haciendo una analogía. Entonces el eje real, ¿no? Si te vas a la parte derecha, sería el punto inicial donde se cruzan ambos de 0. Estás para la parte derecha es positivo real, ¿sí? En el eje horizontal, ¿no? Si te vas para la parte izquierda es negativo en la parte real. Si te vas hacia arriba, en el eje imaginario obviamente es positivo, pero si te vas hacia abajo es negativo. Entonces aquí tienes que la parte real es positiva, pero la parte real, imaginaria es negativa. Entonces, por ende, ¿dónde estaría graficado, si es que yo le hiciera una representación polar, el número imaginario? No sé si ahí se dieron cuenta. ¿Alguien más que puede? Anthony Casa, no sé si me escuchas. Anthony, ¿me escuchas? Dije, sería en el cuarto. Exacto. Ya te diste cuenta, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya, genial. Es igual que tener vectores, ¿no? Obviamente solo vas a tener en el plano. Entonces estaría en el cuarto. Y de aquí nace algo importante que ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces lo voy a graficar aquí, denme un cinquito, para que se den cuenta, ¿no? Porque es muy importante lo que voy a hablar a continuación. Más que todo porque aquí suelen tener muchos problemas. En el sentido de que no saben en dónde, a qué valor pertenece y eso, ¿no? Entonces imaginemos que yo voy a hacer lo siguiente, bueno, voy a hacer la parte de un planito. Ya, bueno, voy a hacerlo de esta forma. Yo ya sé que está en el cuarto cuadrante porque obviamente ya me di cuenta, ¿no? Lo voy a dibujar así para que se note mejor. Listo. Entonces ahí yo tengo, no se olviden, la parte real, la parte imaginaria. No tienen que equivocarse ahí, ¿no? Mover un poquito para acá. Ya. Entonces imaginemos, tenemos ahí, ¿no? No se olviden, esta parte de aquí es la parte real positiva, ¿no? No sé si las flechitas para acá, bueno, aquí. Entonces me quedaría de esta forma para que le vayan bien. Esto es la parte real y el otro es la parte imaginaria. ¿Sí? Para la derecha es positivo, para la izquierda es negativo en el real, para arriba es positivo y para abajo es negativo en el imaginario, ¿no? Vamos a hacer de esta manera. Ya, entonces ahora, yo sé que se vale 1 en la parte real positiva. De aquí. Bueno, voy a hacerle el ojo, ¿ya? Entonces igual, cuando hagan el gráfico, tendrán bastante cuidado normalmente para que tengan escala y más o menos tengan una noción de cuánto sería el ángulo. Pero voy a imaginarme que hasta aquí es 1 y que también es 1 de la parte imaginaria, ¿no? Hasta aquí sería 1, aquí también sería -1 y 1 y -1 para que le vayan viendo. Y haciendo el ojo, ¿ya? Entonces aquí sería 1, ¿no? Este es el número 1. Entonces aquí obviamente si yo prolongo esto de esta forma, y justo en ese valor sería la coordenada 1 menos 1, ¿no? No sé si todavía tiene un poquito de confusión. Traten de hacerle como que fueran vectores, ¿no? Sería 1, menos 1 el punto, o a su vez z 1 menos i. Y lo que estoy poniendo desde el punto de vista de coordenadas, ¿no? Ahora, yo puedo hacer lo siguiente, y aquí ya puedo trazar el vector como tal, que sería el vector del número imaginario, ¿no? ¿Cómo que fuera un vector? Bueno, cuando me refiero a vectores del número imaginario, pero porque ahí se entiende un poquito más que yo. Entonces déjeme el dibujo. Muy bonito. Ahí vamos a hacer el vector, ¿no? Esto porque la parte, cuando yo indique lo del ángulo, que es donde normalmente suelen tener problemas, para que quede muy claro. Desde aquí. Deja copiar. Deja. Ya, déjenme. Esta cosa. Un minutito. Listo, ahí sí. Entonces vamos a dibujar aquí. Sería el modulito, ¿no? Está. Un cinquito. Se pone rebelde, se pone rebelde. Denme un minutito, le voy a iniciar, ¿ya?
Ya, ahí vemos que no nos dé problemas. Entonces le voy a dibujar ya, para sí, vemos que no nos falla aquí. Entonces le voy a dibujar aquí el vector como tal, ¿no? Listo. Entonces sería la parte del vector. Bueno, ahí va al final una flechita, lo que sea. Ahora, yo te voy a hacer la representación tanto del radio como del ángulo, ¿no? Entonces el radio ya saben que es del módulo. Sí, entonces bueno, vamos a ponerle con R. Ahora, lo interesante de aquí, de pronto, bueno, nos viene esta parte imaginaria. Y yo voy a calcular el radio, ¿no? Lo que sí es interesante es la parte del ángulo. Y esto hay que tener bastante cuidado y es normalmente donde nos podemos equivocar, ¿no? El ángulo siempre se va a medir desde el eje real. Es decir, el ángulo se mide de esta forma. Desde aquí, desde ahí hacia el vector donde se encuentra o hacia el número imaginario donde está graficado en coordenadas polar. Es decir, este de aquí. Esa es la forma del ángulo θ. Es la forma como se mide, ¿sí? Ahora, para que eso podamos calcular y de pronto sea un poquito más fácil de lo que he visto cuando se equivocan, normalmente en los libros utilizan o hacen de la siguiente manera. Si es que de pronto están trabajando se puede decir en el cuadrante 1 y 2, el ángulo va en la forma que les puse. Pero si están trabajando en el cuadrante 3 o 4, normalmente en los libros van a encontrar lo siguiente. En este caso, pues, le puse propuesto un vector en el cuarto cuadrante por lo siguiente. Porque se le puede tomar desde aquí al ángulo θ. Sí, lo único que cambia es, si le toman desde ahí, es que el ángulo θ le ponen el signo negativo. Aquí le podemos calcular el ángulo θ. Entonces, cuando trabajen en el tercero o cuarto cuadrante, ustedes pueden tomar el ángulo θ de esa forma. Si están trabajando en el primero y segundo, ahí sí le toman así de esta forma, ¿no? Primero y segundo sentido antihorario y en el tercero y cuarto sentido horario. ¿Sí? Eso más todo es por nomenclatura, ¿no? Y más que todo les voy a explicar cuando hagamos el ejercicio y aquí no van a tener problema de confundirse con el signo cuando metan en la calculadora. Normalmente le ponen el signo que les sale y luego les sale cualquier ángulo y no pueden interpretar gráficamente. Y eso resulta problemático cuando quieran resolver un ejercicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora vamos a seguir avanzando. Entonces, ahora lo primero que podría calcular ahí, por ejemplo, es de leer. Es decir, el módulo del ángulo, perdón, el módulo del número complejo, ¿no? Entonces, z es igual, perdón, voy a sacar el módulo, z, no se olviden, ya sabemos a qué es igual, ¿no? A la raíz del primer elemento al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, más el segundo elemento, ¿no? Aquí el segundo elemento es menos 1, ¿sí? Simplemente no se le pone, ¿no? Pero es menos 1 al cuadrado. Dentro de la raíz, ¿no? Les pongo esto para que no se confunda. Sería el cuadrado y eso básicamente me da igual a raíz de 2, ¿no? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2. Entonces ya tengo el módulo, ¿sí? Para sacar el ángulo, lo que yo normalmente les recomiendo para que no tengan ningún problema es que ustedes le separen a ese triángulo rectángulo. Si de alguna forma al final es un triángulo rectángulo, ¿no? Yo ya sé que si le tomé desde ese punto así en sentido horario, sé que el ángulo va a ser negativo. Pero cuando resuelva o cuando quiera calcular el ángulo θ, en este caso, por ejemplo, no hace falta que yo le ponga el valor del signo. El valor del signo le pongo yo porque ya sé cómo yo lo estoy describiendo, ¿no? Entonces, para complementar sería de la siguiente forma. Entonces, si yo le saco el triángulo rectángulo que ustedes ven ahí, sería algo así, ¿no es cierto? Sería de esta forma, de esta manera, y tendrían el radio, ¿no? Entonces el radio sería este. Yo sé que esto es 90 grados, y le estoy sacando, ¿no? Para que no se pierdan esos los 90 grados. Sí, les estoy sacando, entonces no se vienen ahí. Yo sé que el valor del un lado es 1, entonces aquí le tomo los valores positivos, y no tomo ni negativos, aquí tomo positivos, ¿no? 1, yo sé que acá también vale 1, ¿sí? Aquí no me hago lío con que sea positivo,
que sea negativo, siempre tomo los positivos. Pero yo sé que al final, como yo sé que el ángulo le puse de esta forma, que va desde R en sentido horario, porque está en el tercer y cuarto cuadrante, yo sé que va a ser con el signo menos. Sí, yo sé que va a ser con el signo menos. Lo vamos a desarrollar desde aquí, ¿no? Yo sé que el ángulo que debo calcular se vendría a ser este, ¿no? Este es el ángulo que yo debo calcular. Ustedes ven aquí, de pronto es más simple, ya sé que vale 1, ya sé que vale 1, simplemente aplico la fórmula. Lo que sí no se graben, y no es bueno grabarse, es de memoria. Es A sobre B, va a depender cómo sea el triángulo, ¿no? Pero bueno, en este caso, si yo quiero sacar el ángulo teta, teta sería igual a inverso tangente o tangente a la menos 1, que ahí sí me voy al triángulo rectángulo, ¿cierto? Algo voy a sacar. ¿Cómo es tangente? Va a ser la división del cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? El cateto opuesto, en este caso del ángulo teta, bueno, los dos valen 1, entonces 1 sobre 1, ¿no? Cateto opuesto vale 1, cateto adyacente vale 1, ¿sí? Sacan ustedes, utilizan la calculadora, al sacarle ese valor me debería dar 45 grados, ¿sí? Entonces esto me va a dar 45 grados, ¿no? Voy a ponerle aquí para que se vea bonito. ¿Listo? Entonces, ese ángulo me sale 45. Aquí no le metí nada de signos, ¿no? Si ven, simplemente resolví el triángulo rectángulo y se fue. Ahora, para yo describir el ángulo, el número complejo en coordenadas polares sería de la siguiente forma. Y hay muchas opciones y esto vamos a ver ahorita. Entonces, digamos, Z va a ser igual a ¿qué? Al radio, que vale raíz de 2. Ángulo, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, voy a ponerle otro simbolito que normalmente se utiliza. A ver si por aquí hay unos símbolos. Bueno, ya. Y el ángulo de 45 grados. Ahora, como yo ya les dije anteriormente, lo que yo hice ¿qué fue? Hacerle la descripción del ángulo desde el eje real positivo hacia abajo. Este ángulo va a ser negativo. Sí, yo directamente le pongo negativo. ¿Sí? Ahora, si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, no le hice así, sino que le tomé el signo, eventualmente les puede salir dos cosas, es decir, este número complejo les puede dar dos cosas. Bueno, directamente el ángulo les puede salir negativo, menos 45, o a su vez les puede dar lo siguiente, les va a calcular el ángulo desde aquí, en la calculadora, ¿no? La idea es que ustedes no utilicen la calculadora en el sentido de que deben interpretar qué es lo que están haciendo. Lo que normalmente, si ustedes le consideran el signo, lo que va a hacer es lo siguiente, va a hacer esto. Él va a sacar este valor de teta, porque le va a poner tangente a la menos 1 de menos 1 sobre 1, que les va a dar menos 45 o les va a dar 360 menos 45, que se vendría a ser el ángulo teta, pero visto desde acá lo voy a llamar teta 1, ¿ya? Sí, ambos les va a dar lo mismo, o sea, matemáticamente da lo mismo, ¿no? Entonces, otra forma de describir esto sería z es igual a raíz de 2, que básicamente matemáticamente da lo mismo, ¿no? Raíz de 2, el ángulo sería como se ve gráficamente, ¿no? Gráficamente, o sea, eso digo, si ustedes meten en la calculadora, les va a salir el ángulo que vendría a ser 360 menos 45, ¿no? Pues veámosle aquí, déjenme calcularle. 360 menos 45. Sería 315, ¿no? 315 grados. Sí, si utilizan la calculadora, obviamente va a depender de la calculadora en qué modo esté, etcétera, si es científico, lo que sea. Pero normalmente he visto que se equivocan mucho aquí por utilizar el signo sin saber dónde va, ¿no? Entonces, significa lo mismo, ¿no? Pues la calculadora de pronto, si ustedes no consideraron el signo, o consideraron el signo, pero no se dieron cuenta dónde estaba situado, ya saben, les puede dar menos 45, les puede dar 135. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que normalmente primero le grafiquen al número imaginario para saber en qué cuadrante está, y según este ya van a saber qué valor les va a dar. Desde el punto de vista, como les digo, de los libros, normalmente no suele haber estos ángulos de 315, o sea, nunca hay ángulos mayores de 180,
¿Por qué? Porque bien está medido en sentido antihorario o bien está medido en sentido horario. O sea, máximo podría llegar a 180, ¿sí? O mínimo podría llegar a menos 180, pero no hay, como este caso, 315, ¿no? Eso porque van a ver la nomenclatura de los libros, ¿sí? No sé si está clara la idea. Carlos Benavides, ¿me escuchas? Sí, sí está todo claro por mi parte. Ya, genial, muchas gracias. Entonces sería de esta forma, ¿no? Igual, y cuando hagamos ejercicio ahí se van a dar cuenta y practicando, ¿no? Es igual que los vectores, los voy a dejar así, ¿no? La forma de nomenclatura que suelen trabajar los libros, ¿ya? Ahora, algo también que es muy importante y que ustedes van a ver y que aquí me olvidé de poner, les voy a poner aquí, es que normalmente el argumento suele estar escrito en radianes, ¿sí? Y eso es muy importante. Pues igual, cuando ustedes estén resolviendo ejercicios, den la prueba, lo que sea, eventualmente fijarse bien en la calculadora si está en radianes o si está en grados, ¿sí? Normalmente está en radianes, ¿no? Pues es decir, normalmente se tiene que ver en radianes. Entonces, para convertir en radianes, no se olviden, no es complicado, ¿no? Sería pi es 180, 45 cuántos serán la regla de 3, ¿no? Entonces sería, bueno, lo voy a poner en pi cuartos, ¿no? Sería pi 180 para 4, bueno, menos pi cuartos, ¿no? Es lo mismo. El uno está en radianes y el otro está en grados, ¿sí? Ahí estaríamos de esa forma. Ahora, algo que también deben tomar en cuenta, vuelvo a escribir lo siguiente, ¿no? Entonces, el número imaginario se podría reescribir de esta forma. Hagámosle aquí, rapidito. Sería Z es igual el módulo que multiplica, ya vimos, ¿no? Otra forma de escribir. El módulo que multiplica ¿a qué? Al coseno del ángulo, en este caso menos pi cuartos, ¿sí? Otra forma de escribirle al número imaginario, ¿no? Seno de menos pi cuartos. Otra forma de escribirle. Y esto de aquí sería, esto sería pasando. Es que yo, por ejemplo, ya conozco el módulo y conozco el ángulo, yo puedo volverle a pasar a coordenadas rectangulares. Básicamente por el gráfico, ¿no? Listo. ¿Sí? Entonces van al gráfico, aquí se ve. Bueno, ya vimos arriba, ¿no? R coseno y seno del ángulo, ¿no? Sí, y entonces me quedaría de esta manera. Entonces, si ven, ya puedo pasar con las rectangulares a polares y de polares a rectangulares. ¿Sí? Algo también que es interesante es qué pasaría, por ejemplo, si hago lo siguiente, ¿qué pasaría si a este, por ejemplo, le suman 2pi? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí le pondría 2pi, ¿no? 2pi, lo voy a poner de esta manera. ¿Qué pasa si le sumo 2pi? ¿Qué pasa si le sumo más 2pi? Bueno, ya, lo preguntemos a alguien, ya. Eduardo Montoya, Eduardo, ¿me escuchas? Eduardo, no sé si me escuchas. Sí, sí lo escucho, ingeniero. Ya, Eduardo, una consulta. Mira, yo le agregué el 2pi, ¿no es cierto? Sí, Matemáticamente, ¿qué pasaría si tú tienes un coseno de un ángulo y a ese ángulo le sumas 2pi? Matemáticamente, ¿qué pasa si eso lo calculas? técnicamente sería como que da una vuelta y sería como un cero. ¿El resultado del coseno de un ángulo sumado a 2pi se modifica? No, Ya, entonces esa parte es muy importante, justamente lo que mencionó el compañero. Si yo le sumo o le resto 2pi, ese número imaginario sigue siendo el mismo si tenemos esta representación, ¿no? Entonces eso quiere decir que eventualmente a veces ustedes van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar que el ángulo teta, eso más todo en los libros, ¿no? El ángulo teta suele decir que es igual, más todo por escritura, es decir, algo así ya. Entonces puede quedar de esta forma, ¿no? Yo digamos que yo le pongo pi cuartos en este caso, ¿no? Voy a poner pi cuartos, voy a poner menos pi cuartos, como me salió, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hago lo siguiente?
¿Qué pasaría si, por ejemplo, a ese ángulo θ usted dice, bueno, yo le voy a sumar 2nπ, ¿sí? Y donde n, donde punto y coma, donde n puede ser más menos, bueno, puede ser 0, porque no haya movimiento del ángulo, puede ser más menos 1, puede ser más menos 2, y puede ser más cualquier valor del número entero, ¿no? Si ustedes hacen eso, algo interesante en este tipo de nomenclaturas es que pareciera que un número imaginario en esta representación tiene un montón de solución, porque matemáticamente si le suman 360 y le restan 360, matemáticamente da lo mismo. Entonces, a veces en algunos libros o digamos en una prueba, ustedes se encuentren con alguna pregunta que les diga resolver para se puede decir para la primera, se puede decir para el ángulo fundamental. Entonces, el ángulo fundamental es menos pi cuartos, ¿sí? En algún rato se encuentra con una pregunta, porque una vez envié algo así. Entonces, cuando se refiere para el ángulo fundamental, es justamente para ese valor, ¿no? Para el valor inicial, es decir, sin que haya sumatoria pasado los 360. Porque como ya nos mencionó el compañero, si ustedes le suman 2pi, si le suman, bueno, 4pi, etcétera, se están dando la vuelta. Entonces, matemáticamente da el mismo valor, ¿no? Eso suele ser muy común, ¿no? De pronto puede ser muy interesante también. Más todo porque encuentran en los libros de esa manera. ¿Ya? Ahora, vamos a ver algo que vendría a ser el potencial del número complejo. Bueno, primero voy a ponerle de esta manera. De manera general, un número complejo escrito en coordenadas polares puede verse de la siguiente forma. Justo lo que agregamos ahorita, ¿no? Va a ser un módulo o el radio o la longitud del vector que multiplica al coseno del ángulo, sí, el ángulo que se determinó, dependiendo de las coordenadas que tenga el número imaginario, y a ese ángulo ustedes le pueden sumar más 2nπ. Esto es de forma general, ¿no? Sería una forma general de un número imaginario descrito en coordenadas polares. Sí, bueno, va a ser muy común que ustedes vean esto en los libros, ¿no? Entonces, de forma general tendríamos esto. Y bueno, donde n ya les había indicado, n es igual a, puede ser 0, puede ser más menos 1, bueno, menos más, bueno, más menos 1, puede ser más menos 2, y todos los números enteros que tengamos, ¿no? Más adelante. Entonces, esta es la forma general, si no se olviden, forma de manera general, ¿no? General. Un número imaginario se puede escribir de esta manera en coordenadas polares. Ahora, ¿dónde está el potencial de esto? Les voy a explicar, esto también es muy importante. Ahí existe una propiedad que nos sirve un montón. De eso les voy a explicar por qué. Imagínense la siguiente problemática. Imaginemos que, bueno, a mí se me ocurre en la prueba y digo, bueno, chicos, vamos a hacer una pregunta de esta forma. Entonces me van a decir que no van a poder hacer de esta forma que hemos visto hasta ahora, ¿no? Digamos que sea algo así. Les digo, a ver, chicos, saquemos de las 50. Sí, a ver, alguien que me ayude. A ver, estaba ya le pregunté. Nayeli Tello, ¿me escuchas? Sí, Inge. Una consulta. ¿Cómo tú calcularías esto? ¿O cuánto te demorarías de calcular? Fíjate, tu número imaginario elevado a las 50. ¿Cómo le harías tú para calcular con lo que hemos visto? ¿Cómo te imaginas? ¿O crees que no? Tal vez con la conjugada, como lo hicimos antes. Con la conjugada sería muy complejo porque no te va a dar lo mismo, son casos muy especiales. Pero si me ponen elevar a las 50, imagínense, tengo que hacer primero por el siguiente, luego elevar ir multiplicando unas 50 veces. Eso resulta muy complejo, ¿no? Entonces alguien se dio cuenta de esto y dedujo algo, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero esto es muy complejo, o sea, realmente nace de la necesidad de cómo yo puedo multiplicar o elevar un número complejo a un valor muy alto. Si eso resulta complejo inicialmente, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió lo siguiente. Alguien dijo que quería hacer la siguiente deducción. Y alguien llegó a una igualdad que es la siguiente, ¿no? Esto, bueno, te voy a poner aquí, esto es importante. Cuando estudien ya van a ver, ¿no? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que yo quiero sacar el argumento
el argumento de dos números imaginarios que están siendo multiplicados. Entonces voy a multiplicar dos numeritos, ¿no? No 50, sino solo dos. Voy a multiplicar. Entonces yo quiero saber el argumento. Le voy a poner por aquí. Bueno, si le pongo por o no le pongo es multiplicación, ¿no? Descubrió la siguiente igualdad. Dijo, esto es igual a lo siguiente. A tener el argumento del 1 más el argumento del otro. Número imaginario, ¿no? Ya, sería Z2. ¿Sí? Entonces alguien dijo, a ver, esto ya es deducción, lo vamos a ver más adelante, pero alguien dijo, ¿qué pasaría si yo multiplico dos números imaginarios? Y a esa multiplicación le saco el argumento. Y llegó a la conclusión de que esto es igual a sacar el argumento del primero y sumar el argumento del segundo. Eso vamos a demostrar, ¿ya? No se olviden, para la demostración siempre, ¿no? Números complejos genéricos, o del Z1 le vamos a llamar en coordenadas polares, ¿no? R1, que multiplicaría al coseno de θ1, ¿no? Pues aquí va a ser un θ1 y un θ1. Y eso más y seno de el mismo θ1, ¿no? El ángulo que haya tenido ese número imaginario, ¿sí? Ya para un Z1. Para un Z2, la misma historia, sino que ahora tiene otro radio y tiene otro ángulo, ¿no? Y lo que voy a hacer es multiplicar. Sería R2, Z2, 12 camisas, ¿no? Número imaginario genérico. Número imaginario genérico, ¿no? Ya, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Él dice, bueno, yo voy a multiplicar Z1 por Z2 y veamos cómo nos queda, ¿ya? Z1 por Z2, se va a multiplicar, ¿no? Z2, entonces se vamos a multiplicar. Y eso es igual. Pues ahí multiplicaríamos, ¿no? Pues voy a hacer, bueno, la multiplicación ya la tengo hecha, pero bueno, hagámosle así. Ya le estoy ordenando para ganar un poquito de tiempo. Y voy a poner E2. ¿Sí? Entonces esto se multiplica, obviamente. Vamos a ponerle así, buena diferencia. Entonces multiplico R1 por R1 y de ahí, bueno, multipliqué elemento y luego separé la parte imaginaria de la parte real, ¿no es cierto? Es decir, la parte real sería coseno por coseno y el seno por el seno, ¿no? Porque ahí se va a multiplicar. Sí, se va a hacer parte real. No sé si le ven coseno por coseno, es real. Cuando multiplique i seno de θ1 por i seno de θ2, el i les va a cambiar de signo y va a ser menos. De aquí, ¿cómo me quedaría? Ya le separé, ¿no? Entonces estoy escribiendo la parte real, coseno, porque eso va a ser real, no tiene parte imaginaria, ¿no? Y el menos sale porque al multiplicar i seno de θ1 por i seno de θ2, se vuelve i cuadrado y cambia de signo, pero se vuelve parte real. Esto sería parte real y esto sería parte real. Hasta ahí la parte real, ¿no? Luego vendría más el i, y vamos a poner la parte imaginaria. Sí, bueno, aquí, que me equivoque, aquí va todo, ¿no? Antes que me equivoque, porque el R1 por el R2 multiplica todo. El adentro para no confundir. Más i. Ahí viene la parte imaginaria. En la parte imaginaria, si vemos, tendríamos el coseno por el i seno de, el coseno de θ1 por el i seno de θ2 y el coseno de θ2 por el i seno de θ1. Le sacamos como factor común el i, me quedaría de esta forma. Entonces aquí me quedaría seno de θ1 coseno de θ2, ¿no? Bueno, voy a ordenar de cierta forma. Esto será porque son los que van a tener la parte imaginaria, ¿sí? Más sería seno de θ1 coseno de θ2 coseno de θ1 y seno de θ2, ¿no? Y no lo pueden hacer en la casa, simplemente ya multipliqué y le estoy separando la parte real de la parte imaginaria, ¿no? Ahora, me vale más grandecito, entonces me quedaría de esta manera. Ahora, esto de aquí es una identidad trigonométrica. Cuando yo multiplico coseno de un ángulo por coseno de otro ángulo, menos seno de un ángulo por el seno del otro ángulo, eso se puede calcular directamente. Y eso es igual a lo siguiente. Ahora voy a poner R1 por R2
Queda igual. Se cambia. Y esa identidad trigonométrica que ven aquí, voy a poner aquí separadito. Está en amarillo, ¿no? Eso sería igual al coseno de la suma de dos ángulos. En este caso, teta 1 más teta 2, ¿no? ¿Sí? Teta 1 más teta 2. ¿Sí? Igual, sí, le pueden revisar, ¿no? La igualdad trigonométrica. ¿Sí? En el otro caso me queda lo mismo, pero ahora con el seno. ¿Sí? Entonces aquí ya se puede deducir. El argumento es la suma de los dos ángulos, ¿no? Aquí es teta 2. Obviamente, facilito para dos elementos. Entonces está ahí, ¿no? Entonces voy a ponerle la parte de amarillo, corresponde a esto. Y la parte de verde, bueno, poner la parte de verde, ¿no? Sería la otra igualdad trigonométrica. Y no le pueden revisar nomás, ¿no? Ya. Me quedaría de esta manera, ¿no? Entonces ahí puedo demostrar de alguna forma que tuve dos módulos y cuando multipliqué se vuelve la sumatoria de cada uno de los módulos. Eso, pero para dos elementos, ¿cierto? Para dos elementos realmente no representa mayor complejidad. Pero, ¿qué es lo interesante? Imaginemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si yo digo, bueno, yo no quiero multiplicar dos elementos, sino que quiero multiplicar un número n de elementos, por ejemplo, z1 por z2 por z3, ¿sí? Y así, yo que sé, hasta un zn, ¿ya? Zn. Yo voy a hacer esa multiplicación. Pero a su vez digo, ¿y qué pasaría bajo cierta condición? Voy a decir, bueno, como la idea era que yo quería multiplicar el mismo número n veces, yo digo, bueno, ¿y qué pasaría si cada uno de estos elementos son iguales? Entonces z1 es igual al z2 y eso es igual al z3, igual al z3 y eso es igual hasta zn, ¿no? Hasta zn. ¿Qué es el problema que le consulté a la compañera? ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si yo quisiera elevar muchas veces ese elemento, ¿no? Entonces, bajo esa condición, podemos resolver el problema que veíamos arriba, ¿no? Que era, ¿qué hago si yo tengo algo elevado a algo muy grande? Entonces, de esta manera voy a hacer una multiplicación de un número n de números imaginarios, pero con la condición de que sean igual. Y eso vendría a ser como que yo estuviera haciendo lo siguiente. Como que yo estuviera sacando el zn, el z elevado a la n. ¿Por qué? Porque le voy a multiplicar n veces por sí mismo. Eso quiere decir que le estoy elevando a la n. De tal manera que me quedaría algo así. Le voy a poner, vamos para que le vean, ¿ya? Me quedaría de esta manera. ¿Sí? El radio. Aquí le voy a poner internamente el coseno del ángulo. ¿Sí? Estoy poniendo en coordenadas rectangulares, ¿no? Yo sería más i seno del ángulo, ¿no? Y esto elevado a la n. Y hasta ahí no habría ningún problema. Entonces simplemente es un z a la n, ¿no? Este de aquí es del z, el r coseno de teta más i seno de teta, pero quiero elevarle a la n, ¿no? El primer término del radio, muy sencillo de calcular. Estefano Quinatoa, Estefano, ¿me escucha? Estefano, no sé si me escucha. Sí. Ya dime, el elemento del radio, ¿cómo te quedaría? ¿Cómo sería? Si le elevo a la n. Según R la a ecuación. ¿Perdón? R a la N. Exacto, ese es bien facilito, ¿no es cierto? Ajá. Muchas gracias, Estefano. Sería r a la n. Muy sencillito. Ahora, el otro tampoco es que sea complicado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a escribirle aquí, ¿no? Coseno del ángulo teta. ¿Sí? Ahora, de lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Si el teta 1 es igual al teta 2, ¿qué debería agregar aquí? No sé si alguien me puede... José Vázquez, no sé si me escuchas. Sí, ingeniero. Dime, con lo que vimos anteriormente y donde decíamos que si multiplico dos números, el argumento se suma, ¿qué pasaría aquí si yo elevo a la n? ¿Qué debería cambiar? Poner ahí un N.
Exacto, ¿no es cierto? Porque voy a hacerle n veces el ángulo. Si son 2 veces, es como que estuviera sumando 2 veces. Y son y así sucesivamente, ¿no? Es decir, voy a ir sumando n veces el ángulo, porque es del mismo número imaginario, ¿no? Entonces ahí ya se vuelve más sencillo elevar un número a algo, un número muy grande, ¿no? Entonces aquí va a ser n teta, ¿sí? Entonces me podría quedar de esta forma, ¿sí? Entonces me quedaría n, miren, es muy facilito. Entonces si yo tengo en coordenadas polares, realmente encontrar esto, lo más difícil a lo mejor sea r a la n, porque puede ser un medio elevado a la 10. Ah, pues la calculadora no es tan complicado. El otro en cambio es muy facilito, miren, solo se le multiplica por n. Y a esto de aquí, este se le conoce como teorema de Moivre, ¿sí? Es el teorema de Moivre. Y este es muy, muy útil. Realmente es muy, muy útil este teorema, ¿no? Se puede hacer muchas cosas con este teorema. Para cuando se trabaja con números imaginarios, ¿bien? Listo, teorema de Moivre. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Se llama teorema de Moivre, ¿no? Pues miren, entonces el problema que teníamos inicialmente, que le decía, le pregunté a la compañera suya, ¿no es cierto? Que pues tengo 1 más 6i, o lo que sea. Y si quieren elevarle esto a algo así, digámosle, es una problemática, ¿no es cierto? De pronto, a ver, si esto quisieran elevarle, pero les digo, esto sería complicado, por ejemplo, elevar a la 90. Entonces, la multiplicación manual de números imaginarios en representación rectangular es muy compleja manejarlo cuando yo quiero elevar algo muy grande, ¿no? Pero en este caso yo podría, por ejemplo, pasarle a coordenadas polares y ya se vuelve mucho más sencillito, ¿no? Entonces ahí se ve su utilidad en este sentido. Ahora, para complementar, igual nos faltaría ver lo último que sería, ¿qué pasaría con la misma idea, ¿no es cierto? Con la misma idea, a mí se me ocurre que no necesariamente puedo multiplicar vectores, perdón, números imaginarios, sino que también los puedo dividir. Un número imaginario por otro número imaginario. ¿Sí? Yo voy a dividir dos números imaginarios. Entonces, igual, el primer elemento, perdón, el primer número imaginario va a tener la misma idea, ¿no es cierto? R1, aquí voy a poner. El 1 va a tener radio 1 o módulo 1 y el otro va a tener radio 2, ¿no? Desarrollando un poquito, voy a hacer lo siguiente. La división, obviamente, como acá, ¿no? La multiplicación, miren, R1 por R2. Aquí vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ya? Aquí cada uno va a tener su ángulo. Entonces sería coseno de qué. Entonces cada uno va a tener su ángulo, ¿no? Aquí va a ser, por ejemplo, yo que sé, un teta 1 y voy a tener un teta 2, porque cada uno tiene su ángulo, ¿no? Ahora, una pregunta, a ver quién me puede ayudar ahí. A ver, preguntemos ahí. Cristian Paucar, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya mira, si en la multiplicación se sumaba, en la resta, en la división, ¿qué crees que pasa? Se resta. Se resta, ¿no es cierto? Pues genial, mira, Sí. entonces sí, no está complicado. Entonces así podemos trabajarle directamente, ¿no? Como ven, es muy sencillito, bueno, sería más di, ya me quedaría seno, la misma historia, ¿no? Trabajar en coordenadas polares muchas veces resulta muy conveniente. ¿Por qué? Porque normalmente podemos hacer cosas como esta. En cambio, si estuviera en coordenadas rectangulares, sí toca, cuando hagan la división, toca multiplicar por el complejo conjugado, dividir para el complejo conjugado, y luego otra vez volver a multiplicar, y de pronto puede ser complicado eso, ¿no? Pero de esta forma, no. Normalmente no suele ser tan difícil, ¿no? Entonces, como conclusión, podemos decir que el argumento de la división de dos números imaginarios, 1z2, ¿sí? Igual al argumento del primer elemento, y que vendría a ser teta 1 menos, no me refiero al argumento es del,
Perdón, no es Z1, es Z1. El argumento del primer elemento menos el argumento del segundo. No se olviden, cuando me refiero a argumento es del ángulo, ¿no? Se llama ángulo o argumento. Z2. ¿Sí? Entonces esta sería la forma, ¿no? Entonces sería cuando yo quiero dividir dos números imaginarios. Imaginarios, ¿no? Joven no es muy complicado. ¿Sí? Entonces tenemos la división, tenemos la parte de qué pasa si empiezo a multiplicar, aquí sería la multiplicación, y el teorema de Moivre, que es el más utilizado, ¿no? ¿Sí? Entonces trabajaríamos de esta manera cuando yo quiera elevar un número. Normalmente por ahí suelen ir los ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a definir en qué les conviene mejor trabajar. Cuando trabajen en circuitos, lo más normal, que yo sé ver que trabajan full, es que trabajar con coordenadas polar, porque ahí es facilito, ¿no? En que simplemente restan el ángulo, dividen los módulos y los ángulos se restan. Sí, sí, obviamente si es que el ángulo es negativo y le restan, se vuelve positivo, ¿no? Entonces es muy sencillito. Cuando está abajo, para subirle al término del numerador, el ángulo se va a restar. Entonces, obviamente, si luego les piden coordenadas rectangulares, le pasarán a partir de las polares, pero resulta muy conveniente trabajar de esta manera. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Veamos. Luis Alarcón. Luis, ¿me escuchas? Luis Alarcón. No te escuché. No te escuché. No sé si tienes alguna pregunta, no te escuché. No, Inge, no tengo ninguna pregunta, está todo claro. Ya, genial. Entonces, no sé si hay más, creo que vemos ahí porque me toca. Bueno, ya les dejo. La siguiente que veamos ya va a ser la función exponencial compleja, ¿no? Pero, bueno, no es tan difícil tampoco, ¿no? Y existe una relación con la que vimos ahora, esto va a incluir un poquito lo que es en la parte de Euler y vamos a hacer ejercicios, ¿no? Veríamos la siguiente clase esta expresión, bueno, les voy a dejar puesto para que se vayan con la curiosidad, pero existe una forma que es la aproximación. Algo interesante de esta formulación es que esto es una aproximación. Pues como es una aproximación, bueno, se toca trabajarle de cierta manera, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahorita, la ecuación que les voy a poner es una aproximación. Entonces resulta que existe una relación entre la parte exponencial y lo que acabamos de ver ahorita, que son la representación en números coordenadas polares. Entonces hay una aproximación, tiene esta forma, seno de t, tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? Esto de aquí de pronto les va a sonar un poquito, bueno, si pronto le pueden ver la demostración, se hace con series de Taylor, pero bueno, es una aproximación, pero ustedes lo van a ver mucho porque se conoce como la fórmula de Euler. Si buscan fórmula de Euler, le van a encontrar la demostración, lo que sea. En este caso a nosotros no nos interesa mucho la demostración, pero lo que sí nos interesa es cómo trabajamos, ¿no? Entonces aquí es donde les decía, miren, existe una relación muy interesante entre un exponente elevado a un número imaginario y las funciones trigonométricas. Existe una igualdad. Entonces a esta igualdad se le conoce como fórmula de Euler, ¿sí? O Euler también le llaman algunos, pero les se llama Euler, ¿no? Pues esta de aquí es interesante. No se olviden, esto es una aproximación. Voy a ponerle aquí. Es decir, no podemos asegurar que matemáticamente sea exacto, pero es una muy buena aproximación. Y esto une el mundo de la parte de las señales de alternas, vista desde el punto de vista de exponenciales. Entonces ahí resulta muy interesante. Los que trabajan en telecomunicaciones o control o eléctrica van a trabajar mucho con este tipo de representaciones para formular ondas. Entonces esto de aquí, normalmente luego ustedes le van a ver como una onda. Tiene una frecuencia o tiene una amplitud
y resulta muy interesante. Y bueno, nos quedamos hasta ahí para que no tengan ningún inconveniente. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Quién era el presidente de curso de aquí? Ya me olvidé. No me acuerdo quién era el presidente de curso. ¿O no está ahorita? Bueno, Sí, creo que soy yo, porque aquí siempre podemos. ya, solo quería hacer una pregunta. Normalmente yo trato de dar las clases así, en el sentido de que vayamos haciendo ejercicio, vayamos viendo de esta forma. No sé si les parece bien así o quieren con diapositivas. Realmente no me gustan mucho las diapositivas porque no, creo que los chicos no suele ser un poco más aburrido. A lo mejor puede ser un cansón. Entonces yo trato de hacer de esta manera. No sé si les parece bien. Levanten la manito, que les parezca bien. Para más o menos ir viendo. Bueno, solo a 3, entonces vamos a levantar una mayoría. Sí, ya con que pasemos los que estamos ya como 14. Entonces normalmente suele hacer así, muchas veces chicos. Entonces normalmente hago así. Ahora, eventualmente me van siguiendo porque a veces me puedo equivocar en un signo o lo que sea, pero trato de hacer de esta forma para que ustedes vayan viendo cómo se va resolviendo y de pronto pueden salir un poquito más de dudas, ¿no? Algunas cositas sí me toca dar en diapositivas, doctor, cuando es teoría, para que puedan estudiar, pero igual ahí también está bien explicadito, ¿no? Pero normalmente hago así, de solución de crisis de esta manera y vamos yendo lento, ¿no? Igual esto apenas ya termine la clase, bueno, si alcanzo hoy, si no le subo mañana, le hago PDF y les voy subiendo, ¿no? Igual me van avisando si de pronto tuvieron un problema, porque a veces cuando le convierto el OneNote a PDF suele dar errores, ¿no? No comparto mucho el OneNote porque como tengo más cositas, te vaya a confundir de materia o algo de eso, a veces tiene problemas también en compartir, entonces mejor le hago PDF, ¿sí? Bueno, pues quedaríamos hasta ahí. Que tengan una buena noche y les vaya bien. Nos veríamos la próxima clase el miércoles. Que pasen bien.